cuidado quién se sube allí. Y todo era hecho en ese lugar como si fuese el lugar único donde estaba la presencia de Dios. Y entre nosotros había algunos muchachos un poco díscolos, un poco atravesados, si me permiten la expresión. Y en vez de él venir caminando y subirse por la tarima normal y por la puertica normal a cruzar, no, el hombre se vino cuando lo llamaron al frente, se vino corriendo y ¡fum!, dio un salto por encima de la tarima. Nosotros nos escandalizamos porque dijimos, ¿qué nos van a decir en esta iglesia y qué va a decir el pastor? Pues no, el pastor ahí aprendió también una lección y todos aprendimos. Que el Señor no tiene un lugar mejor que otro. El Señor es el Señor de todo. Él es el Señor del templo. El templo es del Señor. Y repito, en el bus, en el tren, doquiera que usted vaya, allí puede usted invocar su nombre. ¿Cuándo se invocó nuevamente el nombre del Señor? Cuando todo estuvo restaurado. Así como estuvo en los primeros días, en la comunión, vino el pecado y vino la restauración, los hombres comenzaron a invocar nuevamente el nombre del Señor. Dicho de otra manera, amados hermanos, la restauración de la comunión con el Señor tiene que ver con una persona que ha reconocido que ha pecado delante de Él, que ha fallado delante de Él. Dar gloria a Dios es reconocer que fallamos, reconocer que pecamos. Quisiera saber si hay alguno entre nosotros que ha pecado en los últimos días, ¿sí? ¿Sí? No me dejen solo, por favor. ¿Sí? Hemos fallado. Pero amados hermanos, Él de su gracia está allí para levantarnos nuevamente y para seguir haciendo su obra entre nosotros. No perdamos de mente Apocalipsis 21, que más tarde vamos a volver allí. Quiero irnos llevando poco a poco por algunos otros pasajes de la Escritura. Citábamos en días pasados, amados hermanos, cuando el Señor le dice en Éxodo capítulo 5, versículo 1, no tiene que buscarlo, se lo cito solamente. Éxodo capítulo 5, versículo 1 y también capítulo 9, versículo 1, donde dice, el Señor le dice a Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo, y le dice dos cosas para que los deje ir. Dije, deja ir a mi pueblo. Número uno, para que me haga fiesta en el desierto. ¿Para qué? Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y lo segundo es para que me sirva. En el 5.1 es para que me haga fiesta en el desierto y en el 9.1 es para que me sirva. Deja ir a mi pueblo. El Señor del templo, el Señor glorioso, amados hermanos, podríamos sacar una breve enseñanza más adicional cuando dice que hagamos fiesta en el desierto. Son dos cosas. Si es literal, es el desierto de arena, donde está el sol y donde está la arena. Pero si uno lo espiritualiza un poco, por así decirlo, entonces podríamos decir que alabe al Señor aún por el desierto que estás pasando. ¿Podría alguien aquí en su corazón decir, el Señor me tiene cruzando a mí un desierto? Pues aquí el Señor te está diciendo hoy, alábame en eso. Porque si solamente lo vamos a alabar y a glorificar cuando todo está bien, cuando todas las relaciones están al 100% bien, cuando el trabajo está muy bien, cuando la cuenta bancaria está altísima, ¿cuántos están en Cristo? Si, vuelvo y repito, si ponemos este sentido de o desierto es la arena como tal con el sol, o el desierto es mi vida atravesando momentos difíciles, con todo y eso el Señor quiere que lo adore porque Él es el Señor. A alguien muy específicamente el Señor le está diciendo esta noche desde aquí, glorifícame por lo que estás pasando. Arrodíllate un momento y dígale, Señor, gracias por lo que estoy viviendo y que tu nombre sea glorificado en esto. Recíbalo en su corazón, recíbalo en su alma, adórelo. Recordemos, el pueblo estaba pasando una crisis terrible en Egipto y él dice, yo te voy a sacar de semejante esclavitud, pero te voy a llevar para que me adores. Sí, amados hermanos, el Señor nos sacó del pecado. El Señor nos mostró cuán pecador éramos para que lo exaltemos a Él, para que lo glorifiquemos a Él. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo... bueno, no, antes de ir a Juan quiero que vayamos un ratico, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 40. Capítulo 40. Del capítulo 40 al 47, escúcheme esto. Capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 8 capítulos, desde el 40 hasta el 47, todos los capítulos enteros hablan del templo y los oficios del templo. Habla de las medidas, de los colores, de la gloria de ese lugar, de todo lo que se haría en ese lugar. Y no hay tiempo de entrar en detalle, de predicar de esos capítulos completos. Pero yo quiero llevarlos por un ratico al capítulo 47. Vuelvo y reitero, usted, del capítulo 40 al 47 está hablando del templo. Usted luego en su casa lo va a leer con detenimiento. Son unos cuantos capítulos nomás. Pero aquí vamos a leer solamente unos versículos del capítulo 47, los versículos 1 al 5. Capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Dejémoslo hasta ahí solamente. Solo hasta cuando podamos leer, y yo les invito a que lo hagamos, amados hermanos, estos capítulos 40 hasta el 47, que los lea, esto que acabamos de leer va a cobrar mayor sentido. Pero permítame dejar un breve mensaje de esto aquí. El Señor del templo. Cuando el Señor del templo, Él que es el Señor de todo, se quiere seguir glorificando en el corazón. Recordemos, hay unas medidas que, repito, no es tan importante las medidas, los 1000 codos, como era el oriente, el occidente, el altar y todas esas figuras que están allí, sino 4 cosas que se remarcan allí. Lo número 1 es que la primera vez que pasa por las aguas, el agua le llega hasta los tobillos. ¿Están conmigo? Eso está en el versículo número 3 al final, hasta los tobillos. En el versículo 4, el agua les llega hasta las rodillas. En el versículo 4, también al final, hasta los lomos. Ya estamos hablando de más arriba, ¿no? Mucho más alto. Tobillos, rodillas, lomos. O sea que a medida que se fue entrando el agua, va haciendo, ¿cierto que sí? ¿Y qué dice al final el versículo 5? Ya fue de tal manera lo que el agua le cubrió, le llenó, que ya no se podía pasar sino a nado. Permítame decirlo que el que no sabía nadar, pues se ahogó. ¿Sí? ¿Qué tanto tú anhelas la presencia de Dios? Está en la medida en que lo que tanto que entras en Él. En la medida en que lo buscas. Ay, Señor, yo te quiero ver, quiero que te glorificas, pero ¿lo buscamos? ¿O solamente un ratico con los pies nomás? ¿O solamente hasta las rodillas? ¿O solamente hasta los lomos? No, si aquí el río simboliza la obra del Espíritu Santo, quiere decir, amados hermanos, que todo el pueblo está llamado a sumergirse en Él, a meterse en Él, a estar en Él, porque Él es el Señor de todo. Él es el Señor del templo. Señor, yo quiero que tú me inundes de tu gloria, pero no damos un paso sacrificial para Él. Y cuando hablamos de un paso sacrificial, no es porque el paso de sacrificio haga algo más a la gloria de Dios o haga algo más a la salvación que Él ya ha dado. No, no, no. Es una renuncia hoy. Es algo a que renunciar hoy
con tal de ir un paso más allá. Señor, yo creo que todos aquí queremos que la gloria de Dios nos inunde, que el Señor del templo se glorifique. Todos lo queremos. ¿Cuántos decimos amén? Todos lo anhelamos, pero ¿estamos dispuestos siempre a ir más allá? A adentrarnos más en Él, a buscar más de su rostro. Implica, vuelvo en un momento dado más, manos, dejar ciertas actividades o ciertos tiempos que hemos manejado para decir, en vez de hacer esto, voy a buscar el rostro del Señor. El Señor del templo está aquí y Él quiere seguir glorificando todo, absolutamente en todos nosotros. Déjeme, yo encuentro un texto. Ok, sí. Después de Crónicas, aquí está. Ok. Ok. Esdras 3. Esdras 3. Versículos 8 al 13. ¿Dónde está Esdras? Antes de Nehemías. Vaya a Job y se devuelve un poquito. O vaya a Salmos, pues, y devuélvase un poquito. En el libro de Esdras, capítulo 3, en el versículo 8, quizás va a ver usted un título que dice Cimientos del templo. Escúcheme esto. Cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, el templo queda destruido. Al regresar, bajo Zorobabel, bajo Esdras, bajo Nehemías como profetas de Dios, el templo es nuevamente hecho. Esto es lo que vamos a leer. El segundo templo. Ya el de Salomón ha quedado vuelto pedazos, ha sido destruido, pero ahora se quiere volver a hacer el templo. Pero solamente quiero que vayamos, repito, el texto completo está capítulo 3, versículos 8 al 13, pero solamente me voy a quedar con el versículo 12. Esdras 3:12. Dice así: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Mire cómo se expresa aquí el gozo de la restauración del Señor del templo. Porque el Señor dijo, hagan un templo, pero ese templo va a ser solamente glorioso si yo me manifiesto. El templo tendría gloria no por el oro que tenía, sino si la gloria de Dios venía. Si la gloria de Dios venía, había sentido de lo que se estaba haciendo o de lo que estaba construido. Repito, en la deportación el templo en Salomón queda destruido, pero al regresar de allí a reconstruir nos encontramos aquí con esto. Y dos cosas muy interesantes de la alegría. Hay dos formas de expresar la alegría, o llorando o riéndose. ¿Cuántos han llorado de alegría? ¿Tan poquitos? ¿Cierto que sí? De algo tan hermoso que nos pasó que salen lágrimas. Puede ser, pero también otros es que mucha risa. También puede ser. Eso era lo que sucedía aquí. Los que sabían lo que significaba que el templo fuera restaurado, no era tanto que los cimientos estaban puestos, las columnas estaban puestas, los colores estaban puestos, todo estaba en su sitio, sino que ellos sabían que la gloria de Dios iba a estar allí, que el Señor del templo se iba a glorificar allí. Eso era lo que les producía tanta emoción, lloro o gritos de alegría. Amados hermanos, es que su presencia es muy valiosa. La presencia del Señor es supremamente gloriosa. Los sacerdotes que habían visto la casa primera, cuando vieron echar los cimientos, lloraron, se regocijaron, dijeron, sí, el Señor se va a glorificar nuevamente. Él es el Señor de todas las cosas. Ahora, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, estamos dando un tour bíblico acá. Evangelio de Juan, capítulo 1.
Amados hermanos, esto es una entrada a lo de Apocalipsis. Juan 1 es una entrada a lo que está en Apocalipsis que leímos ahora, donde vamos a regresar después. Ya el Señor del templo, el Señor de señores está allí. O dicho de otra manera es, Dios en Cristo hace morada entre nosotros. Alguien dijo que es como el verbo tabernaculizar, porque es la morada de Dios con el hombre, el tabernáculo. Y miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gloria de Dios? Es Jesús. La gloria de Dios no es un lugar, no son circunstancias alrededor, sino que es una persona. Es la persona de Jesús. Permítame decirlo de esta otra manera. La gloria de Dios en Jesucristo es tanta que sobrepasa al tabernáculo, sobrepasa al templo de Salomón, sobrepasa este segundo templo que en Esdras acabamos de leer, sobrepasa cualquier estructura en la tierra. Porque volvamos a Génesis, porque al Señor se le puede invocar donde quiera que estemos cuando volvemos a la relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando volvemos a la relación con Él. El Señor Jesús, la imagen misma de Dios, la misma gloria de Dios, el mismo Dios entre nosotros, vino y habitó entre nosotros. Vuelvo y repito, algunos usan como si fuese un verbo tabernaculizar. Puso morada Él entre nosotros. Él es el Señor en todas las cosas. Conocerlo a Él, amados hermanos, es conocerlo y estar en Él y estar en su gloria es siempre lo mejor. En Juan capítulo 17, vayan conmigo por favor ahora, Juan capítulo 17, cuando se trata de conocer al Dios verdadero, al Señor de gloria, miren lo que dice el 17 versículo 3, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Podríamos decir de alguna manera que el ver a Jesús es ver el templo de Dios. Es ver la majestuosidad del Señor, la majestuosidad de nuestro Dios, el Creador. Porque en Jesús está la gracia, está la verdad, está la luz, están todos aquellos atributos de Dios están en Jesús. Ustedes recuerdan, amados hermanos, que hubo una ocasión en que, bueno, la Escritura señala que no se había cumplido su hora, cuando menciona de un momento en que toman a Jesús para tirarlo por un desfiladero, un despeñadero, lo van a tirar. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Que lo toman y lo sacan para ir y arrastras, lo llevan para ir a tirarlo. Dice literalmente el texto que cuando estaba Jesús al pie del peñasco, al pie de la peña, ya donde iba a ser tirado por la multitud, Él dio el giro. Dio el giro. Y literalmente se puso su rostro como un pedernal. Literalmente está diciendo, se transfiguró. Se transfiguró. Cuando Él dio la vuelta y puso el rostro hacia ellos, literalmente dice que caminó entre ellos. Y lo único que los hombres hicieron fue mirarlo. Porque, amados hermanos, es la misma gloria de Dios. Es la persona de Jesús. Permítame decirlo de esa manera. Es como si le hubieran colocado un tapete, ¿no? El tapete rojo o algo así por el estilo, ¿sí? Donde desfiló el Señor. ¿Y qué hicieron todos los que lo querían matar? Ahora no podían ni hablar, solamente mirándolo a Él. Él es el Señor de gloria. Amén. Y en Primera de Juan, que siempre es el autor casi que favorito cuando se habla de la intimidad con el Padre, de la intimidad con el mismo Señor Jesús, al final de sus Biblias, en Primera de Juan, y ya vamos a volver a Apocalipsis, primer libro de Juan,
Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 2. Leamos desde el 1:1. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos al tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Señor del templo, el Señor absolutamente de todo. Vimos su gloria. Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí está diciendo, a Él lo oímos, lo vimos, lo palpamos. Es mejor estar en su presencia, definitivamente. Es mejor seguir siempre honrando su glorioso nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y en Primera de Juan también capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice así la palabra. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es muy interesante. Alguien dijo, pero ¿cómo cambia de Jesús a los ídolos tan pronto en el texto? Porque cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor ya es un ídolo en nosotros. Cualquier asunto, cualquier persona, cualquiera que sea, que ocupe un lugar de prominencia en nuestra vida, es un ídolo para nosotros. Por eso, amados hermanos, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, tabernaculizó, hizo templo, hizo morada Él entre nosotros, por medio del evangelio que nos fue predicado. En el libro de Apocalipsis llama el evangelio eterno, el evangelio de la gracia de Dios, contrario a la ley, el evangelio de la vida de Dios. Está todo en la faz de Jesucristo. Estamos en el verdadero. Amados hermanos, recordemos rápidamente, no pertenecemos a una religión, estamos en una comunión con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? No defendemos instituciones terrenales, no defendemos instituciones humanas. Todo esto va a pasar. Él es eterno. Él es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? En Apocalipsis, Juan, recuerden, hemos leído el Evangelio, las cartas y Apocalipsis, que es el último libro que él escribió. Volviendo a Apocalipsis, hay una cosa muy interesante, y es que Juan menciona la presencia de un templo celestial en varios capítulos del mismo libro de Apocalipsis. Repito esto. En el libro de Apocalipsis, Juan, el evangelista, Juan, el que escribió las cartas y escribe el libro de Apocalipsis, menciona en varios capítulos la presencia de un templo celestial. Solamente le doy los textos para que luego los que los quieren leer en casa se los voy a dar. Juan mencionando la presencia de un templo celestial, por ejemplo, Apocalipsis 3:12, 7:15, capítulo 11, versículos 1 y 2, también el versículo 19. Repito, Apocalipsis 3:12, 7:15, 11, 1 y 2 y versículo 19. Capítulo 14, versículos 15 y 17. Capítulo 14, versículos 15 y 17 y capítulo 15, versículos 5 y 6. 15, 5 y 6 y 16, versículo 1 y versículo 7. Hasta llegar luego al capítulo 21, que fue el que leímos. El tiempo no nos da
pero le invitaría a que lea esos capítulos, versículos que he mencionado, donde se menciona el templo celestial y la gloria de ese templo. Noten, vuelvo y reitero, que lo más importante no es qué gloria hay en el templo, sino la persona que está en el templo. La persona, la misma presencia de Dios. Entonces volvamos a Apocalipsis capítulo 21, que fue el que leímos al principio. Si usted leyó bien conmigo, dice en el versículo 10, 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué tenía? ¿Qué dice? Teniendo la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, repetimos, no son cosas, no son objetos materiales, sino que es el mismo Señor Jesús, el que habitó entre nosotros. Y dice, leímos también los versículos 22 al final. El 21-22 dice, y no vi en ella templo. Hermanos, detengámonos por favor un ratico. En el Antiguo Testamento había lugares de mucha gloria. El tabernáculo, recordamos que estaba en el lugar santísimo, estaba la Chequiná, ya en el lugar santísimo donde se manifestaba el Señor en una nube sobre ellos. Eso era glorioso. Eso era glorioso. Luego en el templo era glorioso. Cuando el Señor Jesús estuvo caminando entre nosotros, allá en Jerusalén, amados hermanos, recuerden la confrontación que tuvo cuando encontró mercadería en el templo. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Habéis vuelto la casa de Dios, que será llamada casa de oración, ¿la habéis vuelto qué? Cueva de ladrones. Pues una de las cosas que hace glorioso el Evangelio del Señor es que nos dice la verdad. ¿Cuántos estamos aquí? Una de las cosas gloriosas del Evangelio es que nos dice definitivamente la verdad. Y eso fue lo que hizo el Señor. Dice que volcó las mesas de los cambistas y su gloria estuvo vista allí. Su nombre fue levantado allí. Repito, tabernáculo, o si vamos al Génesis mucho más atrás, la presencia de Dios en el día de reposo, cuando Dios reposó, su presencia allí más importante que la creación. Y aquí al final vemos otra vez donde dice literalmente, y no vi en ella templo. ¿Por qué? ¿Por qué no había templo? Verso 22, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Están conmigo? Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis, escrito por Juan, tomó Juan algunos textos de Isaías para mencionar específicamente este momento. En Isaías capítulo 60, versículo 19 dice, ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. De esas mismas, dividido en 4 partes, ese versículo de Isaías 60, 19, es donde escribe Juan diciendo en Apocalipsis 21, 23, y la ciudad no necesitaba el sol o la luna para iluminarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No había templo porque no se necesitaba. O dicho de otra manera, toda la ciudad era el templo de Dios. Donde quiera que vayamos, amados hermanos, su nombre es entre nosotros. Quiero insistir en esto. El Señor no está sujeto solamente a un lugar, a un culto de un momento. Porque eso sería ponerlo muy pequeño, ¿no les parece? Que solamente sea nuestro culto. Que sean solamente nuestros momentos cuando alzamos nuestras manos o cuando nuestras gargantas se expresan ante Él. No, porque ya no hay templo en términos humanos,
su presencia es más importante que cualquier otro asunto. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, quizás en sus momentos de trabajo, usted se ha aislado de sus compañeros de trabajo y se ha metido quizás allá en el sótano, yo no sé, en el basement o por allá en un piso, no sé, donde no hay nadie, tal vez escombros, no hay nadie. Y usted allá, sin que nadie sepa, en medio de escombros, usted se ha arrodillado allá. Porque el Señor no necesita un templo, el Señor necesita un corazón dispuesto, un alma que lo quiera atender a Él, un alma que lo quiera escuchar a Él, que quiera derramarse ante Él. Entre más desierto, más adoración. Entre más escasez, mayor de su nombre entre nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Mayor de su obra y de su presencia en medio de nosotros. Bendito sea su nombre. Tu Dios será tu gloria. Que Jesús sea la gloria siempre sobre nosotros. Y concluyo con esto. Hemos llegado a un lugar nuevo, en términos, si se quiere, físicos, pero a un área totalmente nueva. Y una de las cosas que hemos escuchado de algunas personas del área, dos cosas por lo menos quiero mencionar. De gente que ha pasado por aquí durante todos estos días de construcción, que vieron mucho movimiento, varios vecinos, algunos un poco más inquietos que otros, preguntando qué es esto y qué van a hacer aquí. Preguntas obvias, ¿qué negocio van a montar? Siento que sí, ¿qué negocio van a poner? Y se les mencionó que nosotros venimos hablando del Evangelio, hablando de Jesús. Las respuestas han sido estas. Hasta ahora, lo necesitábamos en el área. Escúchenme esto. En un área muy amplia alrededor, no hay ni una sola iglesia cristiana. Aquí el Señor no nos trajo para exhibirnos nosotros, sino para que mostremos el evangelio que nos salvó a nosotros, para que mostremos al Señor del templo. ¿Cuántos dicen amén? Es un área, si me permiten usar la expresión, virgen para evangelizarla. Algunas personas vinieron aquí el domingo porque en estos días que pasaron se les dijo que empezábamos el domingo y vinieron acá. No por nosotros, queremos es que vengan por causa de Jesús. El reto es grande, el trabajo tiene que ser grande para evangelizar el área. Repito, algunas personas que han pasado, por ejemplo, recién que estábamos quizás una semana larga, aquí dos vecinos de dos negocios aquí muy cercanos que tuve la oportunidad de hablar con ellos, ambos dijeron, un ruso y otra persona de México, dijeron, qué bien, esto es importante aquí. ¿Nos vamos a quedar nosotros solamente sentados y pensando? Necesitamos hacer un fuerte énfasis del Evangelio de Dios en esta área. Y lo segundo, es un reto de alguna manera, porque varias personas de las que pasaron solamente hablan inglés. ¿Cuántos están aquí? No Spanglish, inglés. Y varios de los que pasaron que hablan inglés dijeron, y en inglés hay servicio. Así que los hermanos entre nosotros que hablan perfecto inglés, no que se defienden con el inglés, pero hablan inglés, ahí hay un reto. Ahí hay un reto. Porque repito, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, varios que hablan inglés dijeron, qué bueno, pero hay servicio en inglés. No es para nosotros, no es para que se llene para nosotros, no es para que ya tengamos que dejar esto como oficinas y buscar un lugar más amplio, simplemente por nosotros. Amados hermanos, es que el Evangelio de Dios, la presencia de Dios, esta gente la necesita. No hemos venido en vano, no es porque se nos pareció, al Señor le agradó que fuera de esta manera y damos gracias a Dios por todo lo que vemos.
pero más importante es anunciar su nombre, que esa es la gloria de Dios, anunciar su nombre. Como leímos en la escritura, amados hermanos, muy claramente, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, para exaltar su nombre. A la vez, y lo decíamos al principio, a la vez que es la gloria de Dios, es el juicio de Dios. Porque quien no escucha el evangelio, quien rechaza el evangelio, pues va a caer en el juicio de Dios. Como dice al final del versículo 27, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el reino, en el libro de la vida del Cordero. Es un reto fuerte para que el Señor del templo se glorifique en esta área. ¿Cuántos dicen amén? Que puedan decir los vecinos, sí, llegó un fresco aire, no por nosotros, sino por el evangelio de Dios, que resplandezca para este lugar. Que resplandezca, que sepan, sí, que proclamamos solamente el nombre del Señor, porque solamente en Él hay eterna y completa salvación. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea.